Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. El fenómeno de los humanoides, siempre bizarro, siempre mostrando formas imposibles de admitir por parte de la mente humana. Hoy vamos a hablar del incidente Domsten, uno de los más raros por la fisionomía de los humanoides de los que vamos a hablar y con una de las escenas más traumáticas y más pavorosas que se han visto en el fenómeno. Un caso difícil de creer por lo, pues podríamos decir, por lo extremo de la descripción de estos seres. Vamos a coger nuestra máquina del tiempo y vámonos al día 19 de diciembre de 1958. Aquí tenemos a dos hombres, el primero Stig Rydberg de 30 años y el segundo Hans Gustafsson de 24 años. Estos dos señores resulta que parten hacia un viaje que era una cita con dos chavalas y vuelven a la ciudad de Helsingborg con una experiencia que no olvidarían en toda su vida. Bueno, eran alrededor de las 7:30 de la tarde y Hans Gustafsson, que está trabajando como camionero en la empresa de la familia Rydberg, bueno, pues recoge a su amigo y se van en su automóvil DKW Combi hacia Ohanas. Recorren unos 3,21 kilómetros y entonces quedan con ellas y se van a dar una vuelta con el coche. Bueno, hay un momento en el que dejan a las chicas a las 2:30 de la madrugada en la cafetería Cox en Ohanas y entonces ya cogen y dicen, mira, nos vamos para casa que mañana tenemos que trabajar y se dirigen a su casa. Entonces, mientras que están conduciendo al lado del estrecho de Öresund en la ruta número 45, en este caso muy cerca al pueblo de Domsten, en Suecia, pues resulta que Hans Gustafsson empieza a no sentirse bien, tiene que ir al baño y le dice a su amigo Rydberg, mira, párate porque necesito ir al baño directamente, ¿no? No se encontraba muy bien del vientre este señor, bueno, tiene náuseas, hay niebla en el ambiente, se baja y entonces, bueno, vuelve a subir y hacia las 3 de la mañana del sábado ya 20 de diciembre de 1958 empiezan a ver que la niebla alrededor empieza a hacerse más y más espesa. Casi no se podía conducir y de repente observan como unos faros en medio de aquel camino boscoso en donde no había ningún otro coche, un elemento que parece repetirse siempre en este tipo de casos. Dos luces que además están a unos 40 metros y que ellos, bueno, en principio se piensan que es un coche, pero no las tienen todas consigo, ¿no? Entonces llega un momento en el que los dos hombres se bajan del vehículo y comienzan a cruzar la carretera hacia una arboleda en donde parece que esa luz está allí en un claro del bosque. Bueno, el resplandor no era muy potente, lo hemos visto esto en más casos, en este caso no, parecía iluminar localmente una pequeña zona. Y resulta que empiezan a acercarse y observan cómo esa luz viene de un objeto y de hecho ese objeto está pues posado con tres patas. Bueno, caminan 10 metros más para allá y se dan cuenta de que, vaya, aquello parece un disco que está aterrizado, es muy pequeño. Mide ese disco pues como mucho un diámetro de 5 metros y tiene una altura de 1 metro. Es un mini platillo volante, podríamos decir, ¿no? Bueno, se quedan bastante sorprendidos, pero hay algo que se está moviendo cerca de ese disco. Hay unas figuras que son, bueno, pues 3 o 4 criaturas extrañísimas moviéndose alrededor, inquietas, parece que no paran de moverse. La nave era autoiluminada, pero el fulgor ni cegaba ni calentaba. Y entonces, bueno, empiezan a fijarse y en ese disco observan como una especie de núcleo oscuro en el centro y claro, empiezan a asustarse un poco porque no saben realmente qué es eso que se está moviendo. Parece tan pequeño. Bueno, empiezan a acercarse y empiezan a observar a estas criaturas que son muy pequeñas, grises, tal vez de más o menos 1,30 m de altura, un poco más de, bueno, pues 40 centímetros de ancho y bueno, pues parece que carecen de extremidades, tienen como forma de panes y además se mueven muy rápido. Es una de las descripciones más extremas, como decíamos, de la historia de la ufología. Y bueno, pues los chicos están allí
esperando a ver qué es lo que ocurre con esas criaturas, y de repente esas criaturas que son realmente pues polimórficas, realmente es como si fuesen viscosas, se abalanzan sobre ellos y de repente estalla una pelea a muerte. Los seres agarran a Rydberg y a Gustafsson con extrema violencia, parece que salen como una especie de apéndices de sus cuerpos y empiezan a agarrarles pero con fuerza, haciéndoles daño, se suben encima de ellos, les golpean, es decir, es una escena violentísima. Y bueno, hay un momento en el que, bueno, Rydberg intenta pegar a esos seres, pero parece que hunde todo su brazo en lo que viene siendo su cuerpo, en este caso gelatinoso. Una descripción rarísima. Estaban encima de ellos, no podían quitárselos, además eran fuertes, tenían bastante fuerza y les estaban haciendo daño, les tiraban al suelo, se subían encima de ellos, intentaban arrastrarles hacia el disco. Hay un momento en el que Rydberg consigue escaparse y deja a Gustafsson solo y realmente pues ya no sabe qué hacer, empieza a tocar la bocina, ¿no? Y de hecho en ese momento un olor como a moho, como de pescado, como a huevos podridos, bueno, realmente la descripción no era azufre exactamente, empieza a extenderse en el ambiente. Bueno, Rydberg está en el coche dándole a la bocina como puede y de repente se da cuenta de que Hans está pasando uno de los peores momentos de su vida, porque tiene a las 4 criaturas enganchadas de sus piernas y este hombre se ha conseguido agarrar a lo que viene siendo un poste de no acampar, ¿no? Pues un poste típico de los que aparecen en el bosque, y el pobre hombre está agarrado en posición horizontal mientras que estas criaturas, como decíamos, con forma de panes, muy pequeñas, con una mala leche increíble y con muchísima fuerza, que eso es lo que más me sorprende a mí de este caso, ¿no? Que es un incidente que realmente está reflejando una potencia en estos seres totalmente inusitada, ¿no? Y entonces están intentando agarrar a Gustafsson para llevar al objeto y este hombre está ahí agarrado como puede, no, parece que ya no puede más, pero en el momento en el que Rydberg sigue dándole a la bocina de los coches, de repente los seres le sueltan y como que lo tiran directamente y en ese momento pues resulta que cae al suelo el bueno de Gustafsson y las criaturas se meten otra vez en el objeto, emitiendo además, pues como, bueno, desprendiéndose de una sustancia grisácea que se queda en el terreno y, bueno, pues se meten en el interior del disco y este comienza a elevarse en el claro del bosque y se dirige hacia el oeste, hacia Dinamarca, pues como, bueno, pues haciendo como un arco en su trayectoria, ¿no? Bueno, la luz se hizo más intensa en el despegue, el olor era como de barniz quemado, y esto lo hemos visto en el anterior caso de Draguignan, ¿no? Les recordaba como a éter y a quemado, ¿no? Impregnando todo el área, ¿no? Y bueno, sonaba además algo que era realmente pues muy perturbador, porque era un sonido que ellos más que oírlo lo sentían, ¿no? Y de hecho cuando estaba empezando a subir aquel disco, ellos como que, bueno, Gustafsson en el suelo y Rydberg en el coche estaban como paralizados, como que no podían pensar, como que no podían moverse o se movían demasiado lento, como si su cerebro realmente no pudiese emitir lo que serían ni emociones ni impulsos nerviosos al resto de su cuerpo. Bueno, paralizados, ven como aquello sube, se ponen a llorar los dos, cada uno en su posición. Gustafsson viene totalmente magullado, Rydberg también tiene bastantes heridas, pero es Gustafsson el que realmente ha recibido una auténtica paliza por parte de estos increíbles extraterrestres, alienígenas o lo que sea realmente este fenómeno, ¿no? Se sienta en el coche, están 15 minutos llorando los dos,
no pueden ni moverse, les acaba de pasar algo imposible y lo peor de todo es que no se lo podían contar a nadie porque ellos pensaban que todo el mundo se iba a reír de ellos, ¿no? Entonces, bueno, pues van hacia Helsingborg, llegan a la conclusión de que no se lo van a contar a nadie y entonces a la mañana siguiente van hacia su lugar de trabajo, esta empresa de lavandería de la familia Rydberg, y resulta que ellos no pueden ocultar el trauma que tienen, las miradas que tienen les delatan y sobre todo las heridas que tienen, porque tienen magulladuras por todos los brazos, las piernas e incluso la cara. Tenían los ojos enrojecidos y varias lesiones en todo el cuerpo. Como decíamos, una auténtica paliza la que reciben estos hombres por parte de los extraterrestres, quizá más imposibles de la historia de la ufología. Bueno, en este momento llega a la lavandería la madre de Stig Rydberg, el padrastro, la hermana y bueno, pues Rydberg les cuenta la historia, no se lo creen, por supuesto, nadie les cree y hay un momento en el que la madre pues se queda con esto, barruntándolo, observa el comportamiento de su hijo, le conoce mejor que nadie, sabe que algo le ha tenido que pasar y entonces llama a un periódico que es el Helsingborgs Dagblad para que le hagan una entrevista al chico y bueno, pues quizá alguien pueda saber y pueda ayudarle, ¿no? Porque el chico estaba totalmente traumatizado y el otro también, ¿no? Entonces hay un momento en el que llegan unos periodistas, le hacen unas fotografías, hacen un reportaje que aparece en primera plana de este Helsingborg Dagblad y resulta que al día siguiente se presentan los militares y la policía en la casa de Stig Rydberg. Van a buscar a Hans Gustafsson y resulta que quedan con ellos para que el día 9 de enero de 1959 hacerles una entrevista en la estación de policía de Helsingborg. Les interesaba mucho porque podríamos estar hablando de una aeronave extranjera o de algún tipo de experimento sociológico que se hubiese realizado con ellos y desde luego las autoridades, ni siquiera el ejército, sabía de la existencia de esas posibles operaciones de una potencia extranjera en territorio sueco. Entonces, bueno, pues llaman a los dos chicos, a Gustafsson y a Rydberg, y allí se presentan y allí están con el capitán Lennart Bunk, el técnico de laboratorio Sture Rydberg y el psicólogo militar Michael Wachter. Bueno, la entrevista que tienen con ellos dura 11 horas. Hay dos detectives que están especializados en el tema de los crímenes, que se llama Ike Ferdinand y Sven Rudolf, que les hacen un perfil psicológico completo, les hacen 50.000 preguntas, se tiran, pues como hemos dicho, 11 horas preguntándoles a ellos y sin excluir ningún tipo de información ni ningún tipo de pregunta que pudiese esclarecer el caso, salen de allí, hablan con el periódico y dicen que no han podido encontrar ningún tipo de contradicción y que evidentemente a esos chicos les ha pasado exactamente ese incidente, por muy increíble que parezca. Esto, además, ocurre una cosa muy curiosa porque al igual que en el tremendo incidente Pascagoula del que hicimos un vídeo en este mismo canal, bueno, pues los militares dejan a los dos chicos solos en una sala y les dejan bastante tiempo para ver qué dicen, ¿no? Con micrófonos en toda la sala para ver si les pillan en alguna mentira o si, bueno, pues hay algún tipo de contradicción en su parte y escuchándolos y observándolos no encuentran ningún tipo de fallo en ninguna de las dos versiones. Bueno, la policía trata de descubrir todo esto, no pueden hacer nada y entonces el día lunes 12 de enero, dos médicos de Helsingborg que se llaman Lars Erik Essen y Wilhelm Helsten examinan a los testigos, dicen que están bien, aunque tienen unas heridas pues, bastante fuertes en los brazos. Y la historia termina con que el ejército de Suecia propone un informe en el que expone que la naturaleza de este fenómeno podría no haber sido real, ¿no? Bueno, según parece, aquel informe, que estuvo estudiado por los principales investigadores de Suecia de aquel momento, exponía que el personal de defensa era muy escéptico, que los psicólogos eran de origen alemán y apenas podían entender a los chicos, que no tomaron ningún tipo de muestra en la Tierra para examinar lo que había pasado en Dumpsten y que realmente toda aquella entrevista que habían tenido con aquellos dos hombres había sido una auténtica farsa.
¿Para qué? Para poder confundirlos o realmente para tapar el caso, ¿no? Bueno, aquí tenemos un incidente muy sencillo, excesivamente extremo, ¿no? Al respecto de los acontecimientos que ocurren. Tenemos un montón de características que ya hemos visto en otros casos, pero la descripción de los seres es tremendamente diferente de las demás, ¿no? Hemos estudiado también el caso de palos verdes con esos extraterrestres con forma de cerebro. Estudiamos también los casos de extraterrestres robóticos, pero en este caso tenemos una fisionomía gelatinosa, un tamaño muy pequeño, un disco ridículamente pequeño, ¿no? Y una fuerza inusitada, ¿no? Tanto como para hacer levitar a un hombre y hacerle, bueno, pues prácticamente volar, mientras que estaba agarrado a una señal de prohibido acampar, ¿no? Bueno, pues aquí tenemos el caso de Domstem, que, bueno, pues viene acompañado de niebla. Esto lo hemos visto también en diferentes fenómenos asociados al tema de los ovnis y al tema de los teletransportes. Tenemos también ese olor como a pescado podrido, a huevos podridos, ¿no? Que también aparece. En diferentes casos. También tenemos el tema de que es una luz localizada, pero en este incidente no está iluminando todo el bosque, parece algo totalmente localizado. Tenemos además que estos seres eran bastante transparentes y de hecho los testigos observaban diferentes, pues lo que serían órganos internos a través de su cuerpo. Tenemos un momento de interacción, es decir, un encuentro del tercer tipo, incluso de cuarto tipo, en donde tenemos realmente contacto físico entre los protagonistas del incidente, tanto humanos como extraterrestres, alienígenas, adimensionales o lo que sea esto, ¿no? Y sobre todo tenemos esa parálisis cuando se está levantando el objeto, en donde parece que la inteligencia que está detrás de ese incidente parece controlar a los testigos. Por algún tipo de razón, porque parece que todo esto realmente es un experimento para observar las reacciones de los seres humanos ante ataques de lo que podríamos decir entidades desconocidas, ¿no? No sabemos qué se oculta detrás del fenómeno ovni. Toma tantas formas y es tan difícil de clasificar, es imposible de clasificar, ¿no? Pero sí que es cierto que parece interesarles el género humano, pues de una manera, en diferentes vertientes. En este caso, el acoso. Esa sería la clave de este encuentro, en el que tenemos a dos hombres que además cuentan en su testimonio que uno de ellos se tuvo que bajar para ir al servicio y a lo mejor le hubiera dado un poco de vergüenza a este hombre contarlo, pero lo contó con pelos y señales todo lo que le estaba pasando. Le contó a la policía lo que ocurrió con aquellos seres, el miedo que tuvieron, cómo estuvieron llorando en el coche 15 minutos, ¿no? Cómo estuvieron realmente paralizados, como a cámara lenta, como si estuviesen realmente en otro estrato de la realidad, en otra dimensión, como si realmente fuese un fenómeno que hubiese alterado las leyes del espacio y el tiempo, si hubiese presentado ante ellos pues con extraterrestres tan extrañísimos, ¿no? Y hubiese jugado con sus personas, con sus emociones, sus sentimientos, sabiendo que estaban además haciéndoles daño con unos propósitos, sin ninguna duda, desconocidos e incluso perversos. Aquí tenemos esta vertiente del fenómeno de los humanoides, en el que realmente la motivación parece ser agresiva y que desde luego se presenta ante dos hombres en los que su vida queda marcada pues para siempre, ¿no? Así que nada, aquí les dejo este extrañísimo caso Domstem, que desde luego, pues es rarísimo, aunque a mí me encantan los casos raros y creo que a vosotros también os gustan, ¿no? Y bueno, pues espero que hayáis disfrutado muchísimo de este videoprograma y os espero en el siguiente. Muchísimas gracias y, como digo siempre, salud y suerte. Adiós.